¿Cómo se encuentra mi gente? El día de hoy vamos a reaccionar a un video que su título, madre güey, va directo al morbo y todo lo que tenga que ver con lo malo del ejército mexicano. Prostitución, tortura y mafia dentro del ejército mexicano. Quiero darle los créditos a Oscar Valderas y a su invitado. Si quieres ver el video original, búscalos en YouTube. Pero el día de hoy vamos a reaccionar a lo que se cuenta. Mi gente, quiero que pongan mucha atención y porque yo siempre les he dicho algo. Todo aquel militar que haya pisado el ejército mexicano tiene su experiencia. No todas las experiencias son iguales. Entonces el día de hoy vamos a escuchar a un ex cadete del heroico colegio militar. Vamos a ver cómo lo trataban o esos malos tratos. Así que lo vamos a escuchar un poco y quiero que estés atento porque voy a dar mi opinión base a mi experiencia, al conocimiento de soldados, de cabos y de sargentos y de compañeros con los que conviví más de 10 años y así como oficiales. Entonces, sin nada más que decir, vámonos a la reacción. Hay principios que se aprenden muy rápido en los foros públicos. No hables mal del presidente, de la Virgen de Guadalupe y del ejército mexicano. Pero ¿qué pasa cuando hablar sobre las malas prácticas de nuestras Fuerzas Armadas es la única forma de hacer justicia? Por años el ejército mexicano mantuvo en secreto las torturas y las novatadas con las que formaban a los militares del mañana, esos que deben protegernos. Los ahogaban, los tableaban, les rompían los huesos a los cadetes para deshumanizarlos. Y según el manual, eso los haría mejores militares. Y así, una generación... Bajo mi experiencia, las leyes y reglamentos militares no hablan de darle este tipo de tratos a nadie, ¿eh? A nadie. En ninguna ley lo vas a ver. A lo mejor en las leyes no escritas que las mismas místicas han forjado a miles de soldados en las escuelas de formación, en los planteles militares o en los centros de adiestramientos es diferente, pero un manual no negativo habla sobre estas prácticas, mi gente. Obvio, yo lo entiendo que es parte del contenido crear como que ese morbo para que ustedes vean y se queden al capítulo, ¿no? Pero que quede claro eso, ningún manual habla sobre este tipo de prácticas. Y si yo estoy equivocado, les pido de favor que aquí en los comentarios me dejes el manual para buscarlo donde dice eso. Y quiero que también me des tu opinión y quiero que respondas a esta pregunta. Si tú fuiste militar, ¿qué te pareció el adiestramiento? ¿Qué te pareció ese primer adiestramiento, ya sea de CACIR, ya sea de colegio? Quiero que me des tu opinión en este video. Son uniformados, han sido enviados a la mal llamada guerra contra el narco. Tienen estrés postraumático, están traumados, violentados, incluso sexualmente en los cuarteles. ¿Cómo pueden entonces cuidarnos si tenemos una tropa enferma de ansiedad y depresión? Los secretos de esos rituales hoy los cuenta nuestro invitado de lujo, Víctor Hernández, quien vivió en carne propia esas torturas. Y hoy usa su posición como director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos para criticar abiertamente las peores prácticas del ejército mexicano. Y como experto en seguridad, nos advierte de otro secreto a voces. Estados Unidos sí prepara una invasión a México. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, que los cárteles violan la seguridad de su territorio. ¿Y cómo lo sabe nuestro invitado? Se ve que se va a poner algo bien, ¿eh? Entonces vamos a escuchar a ver qué dicen estos elementos. Sinceramente, siento yo que desde el inicio están manejando mucho el morbo, gente, ¿eh? Vamos a ver, porque después de esto te invito a que vayas al siguiente video porque vamos a ver la contraparte de todo este asunto. Las discrepancias que tienes con el ejército mexicano, pero para quienes no te conocen, cuéntame un poco sobre ti. Mira, yo soy un personaje un poco extraño porque aunque soy profesor de Derecho y me disfrazo como abogado, yo en realidad estudié una licenciatura en Filosofía. Yo no sé si soy filósofo, pero al menos licenciado en Filosofía sí soy. Poco antes de entrar a la universidad, primero causé alta en el ejército. Fui yo cadete del Colegio Militar un periodo muy breve de tiempo porque me topé con muchas prácticas de tortura, de ritos iniciáticos que tenían por propósito desensibilizarte. Y además son muchos entrenamientos que también pasan en Teuchitlán, en este tipo de campos de reclutamiento forzado. Y pues para mí eso era una contradicción. No puede ser que me esté yo formando para hacer cumplir la ley y que en el proceso torturen cadetes, algunos los maten. A un compañero mío lo asesinaron, el cadete Jorge Eduardo Sánchez Ortega, que de hecho su expediente está en Guacamaya Leaks y está en todas las carpetas de investigación. Ese tema está interesante. Vamos a preguntarle aquí a la inteligencia artificial si sabe algo de ese cadete.
ese Guacamaya Leaks sacó muchos documentos del ejército mexicano. Entonces vamos a ver qué información tiene. Nomás déjenme regresarlo un minutito, ¿no? Para escuchar el nombre del cadete. Derecho y me disfrazo como abogado. Yo en realidad estudié una licenciatura en filosofía. Yo no sé si soy filósofo, pero al menos licenciado en filosofía sí soy. Poco antes de entrar a la universidad, primero causé alta en el ejército. Fui yo cadete del colegio militar un periodo. Aquí lo que me llama la atención es que dice que estuvo un breve tiempo, pues. Entonces, a grandes rasgos puedo decirte que desgraciadamente aquí al viejón le tocó pues probar las malas prácticas, ¿no? Las malas prácticas de un primer adiestramiento, las místicas de un heroico colegio militar, donde pues yo siento que eso ha haber sido aproximadamente algunos, no sé, güey, me atrevo a decirlo como unos 10 años aproximadamente que le tocó. Entonces, hace 10 años era totalmente diferente a lo que hoy conocemos del ejército mexicano. Entonces, sí le creo que le haya tocado una vida dura, pero ¿por qué otros elementos sí se gradúan y por qué hay elementos que no se gradúan? Entonces, como dijeran por ahí, no, primero el 1 y luego el 2. Primero vamos a ver, quiero escuchar el nombre de este cadete para ver qué podemos encontrar en internet, para ponerlos un poco más en contexto del asunto. Muy breve de tiempo, porque me topé con muchas prácticas de tortura, de ritos iniciáticos que tenían por propósito desensibilizarte, y además son muchos entrenamientos que también pasan en Teochitlán, en este tipo de campos de reclutamiento forzado, y pues para mí eso era una contradicción. No puede ser que me esté yo formando para hacer cumplir la ley y que en el proceso torturen cadetes, algunos los maten. A un compañero mío lo asesinaron, el cadete Jorge Eduardo Sánchez Ortega, que de hecho Jorge Eduardo Sánchez Ortega, cadete del heroico colegio militar. Vamos a ver qué información nos da San Google. Ok, entonces quiere decir que este elemento fue artillería, porque dice, se lo leo textualmente, mi gente, dice, Jorge Eduardo Sánchez Ortega fue un cadete de segunda de artillería del heroico colegio militar. De segunda no sé a qué se refiere, ¿no? Porque si es antigüedad de él, y él dice que duró un breve tiempo, no creo que haya pasado el primer año, dice. Que falleció el 12 de octubre del 2017. 2017, yo causé alta en el 2012, son 5 años. Póngale que ellos hayan causado alta por ahí en septiembre del 2010 y... No, 16. Entonces sí se aventó como 1 o 2 años de haber aventado la persona. Entonces ahí más o menos sacando cuentas, ¿no? Entonces te puedo decir que sí le tocaron unas malas prácticas, porque todavía en esas fechas se llevaba a cabo ciertas prácticas ortodoxas para adiestrar al personal militar. Jorge Eduardo Sánchez Ortega fue un cadete de artillería del heroico colegio militar que falleció el 12 de julio del 2017 a causa de una práctica violenta conocida como novatada. Su caso es uno de los testimonios públicos más recurrentes sobre abusos físicos y violación a los derechos humanos dentro del sistema de formación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Detalles principales del caso. El incidente ocurrió durante sus prácticas en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua. Yo creo que eso es cuando van y hacen los famosos, ¿cómo le llaman ellos? Ay, tiene su nombre, se me fue ahorita. Ay, José, más que tiene un nombre especial, dice. De acuerdo con las denuncias de sus familiares, el cadete fue obligado por superiores y oficiales a ingerir una sustancia altamente denominada la coca artillería. Ah, creo que es el que le echan pólvora. Ah, ya he escuchado eso, ¿eh? Un preparado compuesto por diversos residuos químicos y contaminantes. Yo creo que, a ver, los que fueron artilleros, yo escuché por ahí que cuando ellos hacen las prácticas de artillería, en las maniobras, nomás no me recuerdo qué ese es el nombre, en las maniobras, en el casquillo, no sé si así sea su nombre real, pero yo lo hago como con una capa, pues. Entonces el casquillo así le echaban, no sé si le echaban refresco con la pólvora, y eso era lo que ingerían, con refresco de Coca-Cola. Pero ahora sí, que el personal que fue artillero, déjelo aquí en los comentarios. Ponga aquí cuál es en realidad ese tipo de prácticas. ¿Sale para qué? Para darle más enriquecimiento al video con sus comentarios, y las personas, si tienen alguna duda, vayan a los comentarios. Dice es que déjame ver.
Déjame ver si puedo buscar más información, porque en internet lo da como que lo da ahí medio. Dice, cadete del Heroico Colegio Militar fue mandado a San Pedro a causa de una novatada realizada por el propio personal del plantel encargado de cuidar la sala. Dice, el día 12 de julio de 2007, mi hijo Jorge se desempeñaba como cadete del primera de la artillería. Se desempeñaba como cadete de primera de artillería de segundo año. Entonces, te digo, llegaron hasta segundo año del Heroico Colegio Militar, haciendo sus prácticas en el Centro Nacional de Adiestramiento Santa Gertrudis, fue en el CNA. Es que en el CNA, estos morros, cuando hacen las maniobras, ahí es donde se aplica todo como si fuera un combate caperrón, pues. Dice, fue obligado por parte del mayor de artillería, Adrián, y otros oficiales a ingerir un recipiente, una sustancia conocida como la coca. Hijos de la madre, güey. Es que todo eso son místicas, pues. Son las reglas no escritas. Al principio del video él decía, no, es que son bien escritos los manuales. No, negativo, Néctar, Oscar. Esas son las reglas no escritas de los soldados, ¿no? Compuestas de todos los residuos que quedan a limpiar los cañones conociendo el mayor de los oficiales la peligrosidad de esta sustancia, obligaron a mi hijo, quien había manifestado su deseo de no tomarla. No creo. O a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero mira, ¿cómo les explico? Con experiencia. Cuando tú estás en un adiestramiento y ves que todos tus compañeros hacen una práctica por mística, aunque tú no tengas el deseo de hacerla, lo logras haciendo por voluntad propia. Recuerden, todas las acciones dentro del ejército las hace uno por voluntad propia. Y con esto yo no quiero justificar, sino que simplemente me pasó cuando una vez nos formaron para tablearnos. O sea, yo ahí tuve la decisión de decir, no quiero que me tablees y ponerme digno. Pero cuando tú ves a todos antigüedades, traca la matraca, hija tu madre, pues, o sea, ¿cómo vas a dejar abajo tus antigüedades, no? Entonces tú también te formas. Pero todos tienen esa oportunidad de decir no, ¿sale? Entonces, bueno, pero como recuerden, cuando hay una jerarquía arriba a un inferior, siempre se va a tomar como abuso de autoridad simplemente por portar la jerarquía, gente, ¿sale? Para que se pongan trucha en ese asunto. Causándole una severa intoxicación, provocando que se desvaneciera, por lo que fue trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, el mayor de los oficiales proporcionaba informes falsos al servicio médico donde indicaban que Jorge Eduardo solo se había desvanecido sin conocer el motivo, conociendo en todo momento que lo habían... o sea, es que no puede ser palabra fuerte, gente, ¿no? Que le habían dado ese preparado, ¿no? Sale. Nomás viene acá que dice ayuda a difundir para erradicar estos actos de abusos del Heroico Colegio Militar. Y ahí está la foto del cadete, que en paz descanse, ¿va? Bueno. Sale. Continuamos. Ya habla sobre la denuncia, el impacto social y todo, ¿no? Ahí más o menos vamos a ir como que desatando esos nudos a lo que más o menos vaya platicando aquí la persona. Eso se lo puse para que estén en contexto de quién está hablando y qué fue lo que en realidad pasó. El expediente está en Guacamaya Leaks y están todas las carpetas de investigación sobre ese homicidio. A una amiga mía, bueno, no amiga, pero sí compañera de la antigüedad, a Susana Sayas, hubo un feminicidio donde es asesinada poco después de graduarse. Entonces hay... Susana Sayas. Vamos a ver si hay algo sobre ella. ¿Tienes información de la militar? Susana Sayas. Vamos a ver si algo hay por aquí, gente. Ok, aquí está, mire. Es que está chilo esto, güey, para que se pongan los juegos. Voy a poner en contexto todo el asunto para que no se pierdan. Lo que me están escuchando en Spotify y quieren saber un poco más de esto, vayan al YouTube para que vean las imágenes de todo el pedo, ¿no? Sale, dice, la información oficial y las denuncias corresponden a la subteniente Susana Sayas, cuyo apellido suele registrarse como Sayas en los expedientes judiciales, quien fue hallada desvivida el 8 de marzo del 2019 dentro de las instalaciones del 37 Batallón de Infantería
en Villahermosa, Tabasco. Hago un llamado a todo ese personal que estuvo ahí, conoce el caso. Deje sus comentarios, si quiere de forma anónima aquí déjelo, pero explíquenos cómo estuvo el baile. Al igual que en el caso del cadete Jorge Eduardo Sale. Dice, es un motivo de controversia, denuncias por parte de Sale. Dice, los puntos clave en su caso incluyen el hallazgo alrededor de las 04:30 horas del Día Internacional de la Mujer del 2019. 2019, ¿qué día fue? 8 de marzo, yo estaba en la escuela de formación, gente, en esa, fíjense, no recuerdo a ver si hayan mandado, porque normalmente cuando pasaban este tipo de casos mandaban documentos y lo leían en la lista, en la orden particular, no recuerdo. La joven oaxaqueña, quien tenía pocos meses de haber egresado su formación militar y fungía como subteniente e intendente, fue localizada con un impacto en la chompa. Dice, la versión oficial, las de la Sedena, la Fiscalía Militar clasificó su desvivimiento inmediatamente como o sea, que ella misma se desvivió, ¿no? Las irregularidades denunciadas por la familia, su tía y demás familiares apoyados por organizaciones civiles sostienen que se trató de un feminicidio, carnal, debido a las múltiples inconsistencias. La prueba balística negativa dice, 2 peritajes distintos, el inicial y el realizado durante la necropsia, 5 días después confirmaron que la prueba de rodisonato de sodio aplicada al cuerpo de Susana dio negativo, o sea que ella no activó la 45, lo que indica que ella no activó, ahí mismo dice, huevo viejo, pues si no estoy tan mal, no. Dice, el vehículo sumergido, horas antes de su desvivimiento, Susana había comprado un vehículo particular, el que fue localizado sospechosamente sumergido en las aguas de las lagunas Las Ilusiones, a pocos kilómetros de la base militar. Contexto de su función, la subteniente estaba comisionada a manejar y repartir recursos económicos en la zona. La mañana de su desvivimiento tenía programado salir a una comisión hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para realizar entregas. El desvivimiento de Susana Sayas es frecuentemente expuesta por medios independientes. Sale y ahí menciona dos, tres páginas y todo el rollo. A ver, vamos a escarbarle un poquito, gente. Tengan paciencia y escúchenlo, ¿no? De todas maneras, ustedes en el video lo van a escuchar editado y no va a haber tantas pausas. Yo me estoy pausando porque quiero darles la mejor información, ¿eh? No creo que esta morra se diga, bueno, quién sabe, ¿va? Pero bueno, dice, ¿qué descubrió Susana Sayas en el campo militar que le llevó a la... Híjole, güey, que aquí ya nos vamos a meter en otro tema, Miren, si ustedes me vienen siguiendo de todos los videos de Sargento 43, yo creo que he tocado un tema de un grupo que hace el trabajo sucio del ejército, ¿no? No es algo que yo lo esté afirmando y que me conste, pero por ahí dice la leyenda que existe. Sale y me llama la atención por esto que dice. ¿Qué descubrió Susana Sayas en el campo militar que le llevó a desvivirse, ¿no? Aquí lo dice, yo no lo digo, carnal. Esta nota es de pie de página, ¿no? Dice, Susana Sayas García nació en el municipio de Salinas Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Su tía Carmen recuerda que Susana tuvo una vida azarosa, que enfrentó hasta abusos, ya se la saben, en la infancia, y que pese a ello logró salir adelante. Cuando tuvo la edad suficiente se enroló en el ejército mexicano. Tras concluir su carrera militar, a Susana Sayas la envían a la base de Astata en Villahermosa, Tabasco. Apenas tenía 4 meses que había egresado. Era amante del deporte y la carrera, o sea, la oficial le gustaba ese ejercicio, pues. Y ella habla que el 8 de marzo la encontraron desvivida, sale. Pese a contar con ambulancia aérea, la Secretaría traslada vía terrestre a Susana a un hospital de Mérida, lugar al que familiares de la víctima también llegan. Estaban dando tiempo para que ella... O sea que, como le entiendo yo, carnal, la morrilla, la subte, con todo respeto lo digo, para su familia, todavía tenía signos vitales cuando fue trasladada al hospital.
¿Por qué no se movió la ambulancia aérea, carnal? Si era una oficial egresada del heroico colegio militar. Entonces me llama la atención, güey, cómo es el título, qué descubrió. Vamos a ver si aquí nos pueden dar algo sobre eso. Dice, suponemos que lo dijo por la forma de la herida y la trayectoria de la bala, pero también porque dijo a ella, Susana, su capitán le dio trámite. Eso dice el médico, el de Mérida, el que la recibe. A la madre. A ella, Susana, su capitán le dio, la desvivió. Eso dice el médico, el de Mérida, el que la recibe. No, hombre, qué machine embarcaron al jefe, ¿eh? Asevera Carmen al recordar lo que supo otra de sus sobrinas, Marta, que también es militar y que fue la primera en llegar a Mérida y escuchar al médico. Susana vivía en la base militar del 37 Batallón de Infantería y compartía habitación con una dentista ubicada casi a la entrada del edificio. Es que hay alojamientos para oficiales ahí, ¿no? Y la morrilla, como era intendente, pues tenía su alojamiento ahí. Bueno, la mayoría de ellos los tienen dentro del pelotón, ¿no? De la puerta de la entrada hacia el interior, después de las habitaciones, bueno, en el alojamiento femenino. Está ubicado el comedor hasta el fondo de la habitación del capitán de Susana, donde ocurrió el... o sea que ya entendí, viejo. La subteniente era la segunda al mando del pelotón de intendencia, carnal, ¿eh? Sale. Dicen que ella tomó el camino desde la entrada, caminó todo hasta el fondo, dando varias vueltas para llegar a la habitación del capitán. Y ahí tomó la fusca de su capitán para desvivirse. Ahora, lo más lógico era que si quería desvivirse, entrara a su cuarto y tomara su 45 de cargo. En eso, pues, es más lógico, ¿no? Porque ella también tenía su 45 de cargo. Había dos 45s de cargo ahí, la de la subteniente Verónica, de la dentista, recuerden, de la dentista, y la de ella. Entonces, ¿cómo es posible que ella diera tantas vueltas cuando en todo caso pudo irse a su habitación y desvivirse? Se pregunta Carmen. Bueno, ella manejaba y repartía los recursos en la zona de ahí. Esa era su comisión. A las 5 de la mañana iba a salir a Villahermosa, a donde iba a dejar recursos, alimentos e insumos para la tropa. Ella había dicho días antes que parecía que el capitán estaba haciendo malos manejos de los recursos y ella era una persona íntegra y que no le gustaba ese tipo de cosas. Hijos, es que aquí vamos a entrar en un tema. Fíjate, antes de entrar a lo que va a decir esta persona, güey, nos estamos jalando hebra, carnal. Y gente, quiero que aquí pongan atención porque todo esto es pura información que está en internet, carnal, ¿eh? Fíjense, es pura información que está en internet, de reportajes y todo esto. Y estamos jalando la hebra de fibra. Esto de los recursos del intendente, yo creo que es un secreto a voces. Yo creo que es uno de los secretos a voces que más existen dentro del medio militar, porque todo el mundo sabe que el intendente se clava la feria. Con todo respeto lo digo, no vayan a agarrar sus muñecas, intendentes, pero uno sabe. Mijo, me tocó una comisión con puro ratero, digo, con puro intendente, carnal, Ponte trucha, papi, ponte trucha, porque ahorita vas a ver cómo está el baile. Dice, Carmen, la tía de Susana, asegura que el capitán dijo que el día de los hechos él salió de viaje, pero no es cierto, no pudo comprobar que efectivamente estuvo fuera y que de casualidad que a las 4:30 que le dieron trámite con la fusca de su capitán, también comenta que Susana les dijo días antes de que se iba a dar trámite que el capitán le hacía la vida imposible. Me gustaría leer el parte de 13 puntos a mí, el parte que hace la unidad donde se encuentra a la persona sin vida. Hay un parte que se llama el parte de 13 puntos, ¿no? Si no me equivoco, creo que ese es donde de ahí viene, pues estaba con vida o sin vida, o con uniforme o vestido de civil, cosillas así, ¿no? Dice, después de los hechos también hubo irregularidades. Llegó un primer MP militar que no sabía hacer las cosas. Mijo, bueno, es que si estaba cerquitas ahí de la zona o algo, pues si está debe de haber algún
juzgado, mamá, así, ¿no? Pero para muchos de ustedes a lo mejor no saben, pero el que funge como MP es el oficial de cuartel. Y las investigaciones que hace el oficial de cuartel nada más es levantar un parte de los hechos que ocurrieron, ¿sale? Pero él sí está investido con eso de ser MP. Si me equivoco, comentarios, mijo. Sale, dice que llegó el MP y que no sabía ni madre de lo que estaba pasando. Levantó la fusca, la cambió de lugar y eso me genera muchas dudas. Esa información la obtuvo extraoficialmente y fuera del campo Carmen, ¿no? Carmen refiere que antes de ser trasladada a Mérida, a Susana le tomaron muestras para análisis de residuos metálicos. La prueba de radisonato de sodio sale negativa, es decir, ella nunca habría accionado la fusca. Aunado a los supuestos errores, el Ministerio Público Militar se suma una posible negligencia en la atención médica para Susana. En lugar de ser trasladada en ambulancia aérea, la llevan vía terrestre y dilatan su atención. Bueno, aquí me llama machín la atención, loco. ¿Quién ordenó? Sí, el capitán, si lo hizo o no lo hizo, y ahí dice que no estaba y todo el pedo. Recuerden, nada se mueve por su propio pie. Si la ambulancia salió, debieron de haberle dado parte al comandante del batallón, de la unidad, de la sección, zona, como le llamen. Entonces, ¿por qué no lo mencionan aquí? Fuego. Dice, mi sobrina llega a la ciudad de Mérida hasta el día 9 y la operan hasta la mañana del lunes 11 de marzo. Y bueno, yo siento que aquí el hospital, los médicos no tienen nada que ver, güey. Sale, acuérdense de esto, un coronel no tiene el mando de un director de un hospital, carnal. Así el coronel haya hecho cosas malas, créanme que el director de un hospital, un médico no negativo, se va a prestar a hacer este tipo de cosas. Si le llega un militar de cualquier manera herido o con gravedad o como sea, créanme que el hospital no se va a prestar a que pierda la vida para encubrir a alguien, loco. ¿Por qué? Porque este sistema no se maneja así. Porque agarra una gran responsabilidad los médicos que estuvieron de guardia, que recibieron al militar y no le dieron la atención como debe ser. Y me llama la atención aquí que en todo lo que he leído, no negativo han mencionado al comandante. Dice, cuando el caso estaba fresco, Abunda Carmen le solicitó a la titular de la Secretaría de Gobernación que hubiera justicia. Sale. Siento una gran frustración, ya si se suelta. Hasta la fecha la autoridad militar mantiene el argumento que la fue un suicidio, se sale. Ya de ahí ya no hay más información. Ya hasta ahí voy a leer para no hacerlo tan largo, pero sí para que sepan el contexto de las irregularidades que pasan dentro del medio, ¿no? Ahora sí, nos alargamos un poco, mijo, pero era justo y necesario para dar contexto de lo que el viejón aquí está compartiendo. Colegas míos, quizás no amigos, pero pues sí de la misma antigüedad y de esa misma familia, que pues murieron no por causas relacionadas a la guerra contra el narco, sino por el propio ejército. Y ahí es donde empieza mi activismo muy militante en contra de la brutalidad con la que las Fuerzas Armadas se conducen. Y curiosamente eso es lo que me llevó a Los Pinos. Alguna persona en Los Pinos escucha esta crítica y este estudio que hago de las Fuerzas Armadas y me invita en 2018 a formar parte del Consejo de Seguridad Nacional, la oficina de asesores del presidente de la República. Y ya después de ahí me moví a sector privado. He trabajado para divisiones de inteligencia privadas y soy profesor, doy clases de seguridad nacional, muy en específico de derecho de la seguridad nacional, del marco jurídico. Oye, ¿me podrías contar un poco de esta época en la cual tú das de alta como cadete? ¿Y qué es lo que empiezas a ver? Me imagino que emocionado, ¿no? Me imagino que muy expectante de esta carrera militar, que tú me imagino que pensaste que iba a ser larga, que te ibas a quedar tal vez en esa institución. ¿Y qué es lo que comienzas a ver que te hace pensar, híjole, esto no es como me lo habían platicado? Pues mira, yo fui de esos niños que crecieron en la guerra contra el narco, aunque me veo muy madreado, tengo 29 años, o sea, sí me dejó muy buen dermatólogo. Pero pues yo crecí en esa mística y convencido de, bueno, dado que las autoridades civiles son torpes, pues la única forma de incidir en la vida del país es ser militar, porque es un rol ejecutivo, decisivo, que está en el terreno y que hace cambios. Entonces, causo yo alta en el colegio, pues con la ilusión de ser oficial de artillería. Y cuando entro, pues me doy cuenta de que hay un montón de dinámicas criminales al interior del ejército, prácticas de extorsión, lo que le llaman la famosa sangrada, golpizas que le daban a los cadetes. ¿Qué es la sangrada? La sangrada es
Así como de pronto los policías les dicen, no sé, tienes tanta Te piden feria, mijo, te piden feria, te sangran para todo. O sea, carnal, vete al casino con estos 5 pesos y tráete una orden de tacos, una coca y te sangran. O, güey, hay cooperación, sobres. O, el fabuloso, todo lo que te pidan monetariamente dentro del ejército es sangrada. El policía de tránsito, tienes que entregar tanto a tu supervisor el día de hoy de mordidas. Acá normalmente lo camuflan, te dicen, oye, hay que reparar tal cosa del boiler de la compañía, o hay que hacer tal arreglo, y te sacan dinero que obviamente no es para eso. El lugar donde más se cobra esa extorsión es en el escuadrón de caballería, que son los cadetes de caballería, que suelen estar pagando unos 1,500, 2,000 pesos a la semana en extorsiones. Por que claro, cerrajes, para alguien que viene de la Sierra de Oaxaca sin ingresos, es un dinero impagable. Yo tenía compañeros que se prostituían para poder pagar sus extorsiones, a veces con hombres, a veces con mujeres, y le llamaban la colegiatura no oficial del colegio militar, ¿no? Porque se supone que es una universidad pública y no hay colegiatura, pero sí hay mucho dinero que se gasta en eso. Te extorsionan que, pues ahora hay que comprar una nueva versión de tal medallita, tal gafete, y tienes que pagarlo. Entonces es un ecosistema criminal muy grande. ¿Y qué pasaba si no pagabas la sangrada? Es que todavía en las cárceles tienes el consuelo de que si pagas no te madrean, pero acá si pagas te madrean menos, ¿no? O sea, digamos, ni siquiera te entregan el producto bien. Bueno, aquí sí me gustaría tocar un detalle a mí, güey, y lo voy a poner claro desde el principio. Yo siempre lo he dicho, el soldado es un negociazo, carnal. Y está súper claro. A un comandante se le ocurre, ¿saben qué, ejército? El día de hoy, es en conmemoración al cumpleaños del sargento 43. Todos deben de portar este gafet, ¿vale? O esta moneda en tu uniforme. ¿Quién las vende? Pasan al casino, ahí están. A un cómodo precio de 10, 15 pesos. Si quieres gancho, pues gancho, ¿no? Entonces, sácale plumita. Si es una orden del general secretario o del comandante del ejército, sácale pluma esos 10 pesos por todos los elementos, porque es para todos, no es para el que quiera, no es para el del soldado al sargento primero, no, es del soldado hasta el general. Todo mundo lo debe de portar cuando es una orden que viene desde arriba, ¿no? Que normalmente así es. Entonces, sáquele nada más cuánto dinero no se maneja, loco. Y dijeras tú, bueno, ¿lo ministra la secretaría? ¿Lo hace la FABE? No. Yo siempre les he dicho, en mis 13 tristes años dentro del medio militar, jamás me ministraron un forro de casco, jamás me ministraron un brazalete plan de N3, pero sí te exigen que cuentes con él. Pues sí, es una extorsión, no te dicen te pones digno, no estás formando parte de la estructura. Había de pronto oficiales que traían un coche nuevo cada mes, ¿no? Nada más del dinero que estaban sacándole a su personal. Y en el fondo es contraintuitivo porque te están enseñando a ser criminal, te están enseñando a extorsionar. Y hay además una enorme desensibilización a la violencia. Pues no se hacían judiciales como waterboarding, ¿no? El ahogarte con agua, pero en lugar de agua era cloro, ¿no? Nos echaban fabuloso, nos echaban químicos de limpieza. ¿Te llegó a pasar a ti? Sí, a mí, a varios amigos que incluso llegaron a desmayar de estas novatadas, los tablazos, ¿no? Igual me gustaría, vamos a descubrirlos durante el podcast. Él dice que fue artillero y que uno de sus antigüedades, pues, lo mandaron a dar novedades con San Pedro por esta famosa pócima o por esta famosa mística ya había escuchado yo de ella, de beberse ahí con refresco la pólvora del casquillo de la artillería. Vamos a ver si él habla, que si lo vivió, si lo hizo o no lo hizo, porque eso sería una parte muy interesante también. Y aparte de eso, saber el por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Ojalá, vamos a ver. ¿No? Que también en Teochitlán o lugares así se narran como una novatada eminentemente del mundo militar. Y el gran problema pedagógico de eso es que, por un lado es para atormentarte, pero también es para que midas los umbrales del cuerpo humano. Si yo me desmayé al minuto y medio de waterboarding, pues al detenido a lo mejor le echo 60 segundos o le echo 45 segundos. O sea, es un aprendizaje en directo que no viene en el temario, pero que en el fondo esperan que aprendas estando ahí. Pero lo que me estás narrando, Víctor, no es nada distinto entonces a lo que he escuchado de los iniciadores o los rituales de iniciación de los Zetas o de algunas pandillas en Centroamérica. Es que estás tocando esos elementos, fueron puros elementos de fuerzas especiales. Aquí lo que siento yo que nunca van a aclarar, carnal, es de que son militares. Y por ejemplo, en los cursos de fuerzas especiales sí está practicado. No sé si venga en su plan de adiestramiento, pero sí hay prácticas de prisioneros de guerra.
Entonces, tú como soldadito, así seas el soldado barredor del batallón, si en algún día México llega a entrar en un conflicto y tú te conviertes en un prisionero de guerra, ¿cómo tú vas a soportar ser prisionero de guerra? Digo, si prácticamente tu adiestramiento fue relax, tu adiestramiento fue tranqui y everybody, ¿no? O sea, ¿cómo vas a soportar tú que te den agua, que te hagan una que otra, pues, torturilla ahí, va? Si jamás lo viviste, si no sabes controlar eso. Esto no justifica que se lleve a la práctica, ¿no? Pero yo me pongo en ese pensar, ¿no? Y vas a decir, México nunca se va a meter en pedos. Yo lo sé, carnal. Yo lo sé, pero te agarra la maña por ser soldado. ¿Cómo aguantas posición? ¿Cómo tú puedes llevar a cargo o cómo puedes controlar tu mente para estar tranquilo si tú nunca estuviste un adiestramiento donde pasaras por algo similar? Criminal que apenas se está formando empieza a reclutar a sus líderes y es la manera en la cual los entrenan. No estoy viendo una diferencia entre la formación que hace el ejército y la formación que hace el crimen organizado. Ese ha sido precisamente mi activismo y el que incomoda. A ver, ¿por qué son similares? Primero, porque muchos de los integrantes son similares. Los Zetas lo fundan ex-elementos de fuerzas especiales, que son justo la capital de las novatadas en el ejército mexicano. Hay mucho exmilitar, incluso así sea un exmilitar que era oficinista o algo así, pues se considera un talento por el que vale la pena pagar, ¿no? Para que te monte ahí un cursito de obstáculos. Y en ese sentido se repite porque muchos de los personajes son los mismos que están en el narco y en el ejército, y también porque la finalidad pedagógica es la misma, es de sensibilizarte al sufrimiento humano y enseñarte muy mecánicamente desde algo como, pues, cómo puedo golpear a alguien y que no se marque, ¿no? Es decir, ese es el tipo, porque pues claro que hay inspecciones médicas en el colegio militar para ver si alguien está golpeado, entonces descubres ya esas mañas que hay para no dejar esa evidencia forense. Y a mí me parece que ese es el problema de crisis de sentido, que nuestro ejército se comporta como una organización criminal, nuestras policías, nuestras fiscalías se comportan como una organización criminal y eso diluye todo el propósito de por qué existe el Estado. Existimos para hacerle frente a esos grupos, pero si usamos los mismos métodos, nos saltamos los candados judiciales, pues entonces el Estado no es un ente legítimo, es otra pandilla peleándose a balazos con otras para controlar un territorio. ¿Qué otras maneras, qué otras novatadas recuerdas que ocurrían en ese momento, el momento que entró eras cadete, y que probablemente hoy continúan siendo la formación básica de los nuevos cadetes que se van a volver quienes estén peleando contra el narco allá afuera? Hay mucha violencia sexual, particularmente hacia las mujeres. Acaba de salir una nota de la aprehensión del comandante de la Guardia Nacional, no recuerdo si en Colima o en Tabasco en general. En Colima, y él estuvo en Tabasco, estuvo trabajando con Hernán Bermúdez Requena, quien hoy es acusado de ser líder y jefe de la barra. Ah, no, pero qué malandro, ¿para qué no vamos a buscar si el vato sí es el líder de la barredora o sea, era obvio que iba a andar haciendo malandrada, ¿no? Ya ni para qué lo buscábamos, loco. Ahora supuestamente cofundador con el senador morenista Adán Augusto López. Y uno pensaría que la detención iba a ser por eso, pero la detención en realidad fue por un caso de abuso sexual. Y el abuso sexual tiene como dos dimensiones. Toda soldado mujer lo puede narrar, alguna historia de acoso, de insistencia, a veces de violencia. Hay un rollo como de competencia jerárquica, de si la soldado sale con un sargento, pero de pronto un capitán le echa el ojo, pues ese capitán se va a traer cortito a ese sargento, le va a meter boletas de arresto hasta que como que ceda el paso y hay una visión como si las mujeres fueran propiedad y objeto de transacción económica. Claro. Pero también del lado de la tropa masculina, la objeción es, oye, hay mucha gente que abiertamente así se desafana de los servicios, que prefiere mantener una relación sexual con un comandante de batallón, con un comandante de zona, para que solo tenga un rol administrativo, que no monte de centinela, que no salga a los retenes, y pues también eso se percibe como corrupción, de oye, a mí ya me tienes 8 meses en la sierra y no hay relevo, pues porque aquí hay un caso de corrupción de gente que pues entró y que no quiere trabajar de eso, de soldado. Oye, en eso, híjole, güey, en eso sí tiene totalmente razón, desgraciadamente. No todas, pero hay mucho personal femenino que realiza este tipo de prácticas para no hacer eso. Su función que le toca, su función de soldado, su función de ser militar, ¿no? El ser militar, aunque tú seas servicio, también lleva una función muy importante que es la guardia, la famosísima guardia, ¿no? Muchas veces la guardia no es que tú estés de guardia en una guardia en prevención, en una puerta, en un destacamento, ¿no? Sino que aunque si tú eres servicio, estás de guardia en tu servicio. Y es castroso estar de guardia, estar 24 horas, ladilla tras ladilla, y al otro día ver si te puedes retirar franco, si no apañaste con una boleta de arresto. Entonces, eso sí, hay muchas, les digo, con todo respeto, pero les digo, no todo el personal femenino lo hace, pero sí hay una gran cantidad de elementos que hacen esta práctica para no negativo entrar de servicio,
librarla de comisiones o de despliegues a operaciones militares. Te leo en comentarios, carnal. Me impresionó mucho lo que comentaste también de prostitución masculina. Es decir, la parte sexual también es algo que está... Eso, güey, es un secretado, se no mames, güey. Cuando se activa la operación Tío Richie o Tía Richie, güey, hay pedo, si no, vayan y dense una vuelta por allá por el cine de Pericentro y Periguacho, para que vean a todos los soldaditos ahí, ¿no? Presente en los varones en el ejército. Sí, yo tenía un par de amigos que, pues bueno, no tenían muchas veces que comer, que de hecho pues yo les daba dinero, de pronto lo que me sobraba, no sé, 400, 500 pesos para que pudieran comprarse sus cosas. Y en el colegio militar siempre hubo una tradición de lo que llamaban las tías. Las tías eran como el concepto de las sugar mommies. Todos los jueves hay visita, como en las cárceles, ¿no? Y también usamos uniforme kaki en las cárceles. Es el modelito. El mismo modelo. Eso lo decía Michel Foucault, ¿no? Las cárceles, las escuelas y los hospitales psiquiátricos todos tienen la misma estructura. Entonces las tías eran sugar mommies, eran señoras normalmente grandes que iban a las visitas y como que se adoptaban algún cadete y tenían una relación sentimental con él, le daban dinero por sus servicios sexuales mientras fuera cadete. En fechas más recientes se empezó a hacer más popular el fenómeno de los tíos, es decir, de varones que lo que buscaban era un novio cadete del colegio militar, pues fornido, atlético. Y para mí eso me parecía una tragedia en el sentido de, pues, no por la dimensión de la libertad sexual, sino por la vulnerabilidad, de que el cadete no lo hacía porque quisiera, sino porque estaba siendo extorsionado y necesitaba resolver de alguna manera. O para comer, ¿qué cosa? Para comer, claro, sí, para comprarte, porque además es un círculo perfecto. Hoy el comandante del batallón te dice, hay que comprar un nuevo parchecito, una nueva versión del gafete, y si no lo traes mañana es boleta de arresto, pero coincide que su suegra o su nuero o su amigo es el dueño de la única tiendita fuera de ese batallón que está en medio de la sierra, entonces pues le das vuelta a la lana. Si no lo compras, pues es una boleta de arresto, y eso es a mí lo que me preocupa del Tren Maya. Por ejemplo, si eso pasa en chiquito para algo tan trivial como la comida o un parche en el uniforme, ¿qué no pasará en la construcción de una obra pública de ese tamaño? Claro, por supuesto. No, si nos metemos, miren, fíjate, aquí siento yo que van a entrar a un tema donde involucran a los ingenieros constructores, carnal. Todos los militares que alguna vez tuvimos en un área administrativa, sabemos que los ingenieros constructores, madre, güey, y no es porque seamos testigos de cómo aruñan la feria, carnal, sino porque nos damos cuenta cómo construyen las instalaciones, viejo, con la deficiencia de muchas cosas. Hasta en el mismo medio, güey, yo no sé cómo hay supervisiones y pasan sin novedad. Los que saben, saben. Y los que no, pues después lo vamos a... Ahorita dependiendo a ver qué dice este morro. De corrupción que puede haber en este tipo de estructuras es brutal. Sí, con el incentivo perverso de la obediencia y además la manipulación psicológica de decir, tú estás aquí porque quieres, ¿no? La frase de recursos humanos del ejército es, ni sobra el que se queda ni falta el que se va. Entonces, cualquier día puedes tú pedir tu baja y es una prisión que tiene todas las... Y ese es un programa que te insertan en tu chip, ¿eh? Ni sobra el que se queda, ni falta el que se va, carnal. Ese es como que es en tu chip es un programita que le da otro plus a tu pensamiento del medio. Dinámicas de una prisión, agresiones sexuales, extorsión, violencia física, pero que además tú estás ahí por tu propio pie. Yo me acuerdo mucho de un compañero que de pronto se escapó en la noche y que literal con sus uñas rascó la barda de ahí del colegio, que da ahí a la autopista a la México-Cuernavaca, y así es como se peló. O sea, digamos, es un tema realmente penitenciario. ¿Y cómo es que tú sales de esa dinámica? Porque imagino que tú empiezas a ser evidentemente víctima de estos rituales, de estas prácticas, y dices, ya, o sea, yo hasta aquí no puedo ser parte ni integrante ni cómplice al mismo tiempo de este tipo de actos atroces. Sí, te meten mucho el chip de todo se resuelve internamente, ¿no? Te dicen no seas culero en el sentido de irte a culearte, ¿no? El texto donde te quejas le llaman un culeograma, ¿no? Entonces, no vayas a CNDH, no vayas a los medios, no te saltes los canales ordinarios del ejército. Entonces, digamos, hay un periodo en el que le tengo fe a los canales institucionales y yo reporto las cosas, de pronto hay cambios cosméticos, pero en realidad no cambia la dinámica y eventualmente solicito mi baja, espero a que salgan mis papeles en orden y ya de ahí es cuando entro a la universidad y empiezo mi carrera tanto estudiante como docente, porque luego empecé a dar clases ahí en la Universidad Panamericana. Evidentemente saliste decepcionadísimo. Bueno, salí con un estrés postraumático endiablado, ¿no? A la fecha, hoy 10 años después, de pronto tengo pesadillas, hiperreactividad, ¿no? De pronto hay un ruido fuerte y me acalambro, ¿no? Digamos, con huellas psiquiátricas notorias de esa experiencia. Y además... A la madre, fíjate que la otra vez tocábamos eso nosotros en un en vivo. Yo siento que sí, eso es lo que tengo yo. Estrés postraumático.
estrés postraumático, güey, porque la neta, escuchando experiencias, escuchando relatos de otras personas, me doy cuenta que pues no soy el único, ¿eh? Ha sido hora de algo paradójico. Yo entré pensando que el ejército era la principal solución a la crisis de inseguridad y me doy cuenta de que más bien es una de las causas, que el desplegar ese tipo de gente con esa cultura en la calle ni siquiera es que nos deje tablas, es que nos resta tener esos elementos en contacto con los ciudadanos. Y además yo dije, pues este es un ejército que no sirve, ¿no? Es un ejército que no está preparado para una operación militar si hay una agresión extranjera. El plan de N3, la realidad es que pues, son albañiles glorificados. O sea, ¿quién coordina realmente el plan de N3? Los ingenieros de combate, que sí saben de construcción, y entonces pues te ponen ahí a un zapador, a un ingeniero de combate, y le pones 40 infantes como sus chalanes, pero en realidad la capacidad instalada del ejército es relativamente poca, fuera de ese núcleo de gente que sí sabe de construcción. Y pues dije, pues este ejército es un tumor de la administración pública, no sirve de nada y además es un semillero de criminales. Claro, porque no podemos combatir al crimen organizado con gente que egresa con estas heridas emocionales, con estos resentimientos, estos agravios, que además pues va a estar muy difícil decirle, ponte la camiseta de la seguridad nacional si te estuve torturando por meses y te formé como un torturador, ¿no? Y es relativamente frecuente, todos los años hay algún incidente del subteniente recién graduado que llega a su sección, quiere comandar a sus soldados igual que oprimía a sus cadetes, y no falta el soldado, el cabo que se harta y le pega un balazo, ¿no? Es decir, hay... Eso es común, esas dinámicas. Al menos 1 o 2 veces al año pasa, y hay varias métricas de alarma en el ejército. Estaba yo estudiando el otro día las cifras de bajas y deserciones del ejército. Entre 1990 y 2021 más o menos, se han desertado o pedido su baja 500,000 militares. Son 400,000 deserciones y 100,000 bajas, que es la renuncia voluntaria, como la que yo firmé de pido que me dejen irme a mi casa. Si Sedena suele tener más o menos 250,000 elementos, eso significa que en los últimos 30 años se nos han ido 2 ejércitos y fuerzas aéreas completitos. La Marina es ligeramente menor, la Marina en el mismo periodo, no es cierto, esto es del 2000 al 2020. Estamos hablando como de 80,000 deserciones y bajas, igual la mayoría de deserciones. Ahí la proporción es de 1 a 1. La SEMAR suele tener 80,000, se han ido 80,000. Que desafía la narrativa de que la vida en el ejército es muy plena y es un centro de realización. Si ya se han ido todos, o sea, yo no creo que ni Alsea, no sé, Oxxo, los meseros tengan ese nivel de rotación laboral. O sea, se nos han ido todos completitos varias veces. Esa frase de ni sobra el que se queda ni falta el que se va, a nivel recursos humanos no es cierto. Claro, es una falsedad. ¿Y cómo es que tú, Víctor Hernández, decides comenzar en este activismo? A ver, siento yo como que aquí falta algo, ¿no? Bueno, se los voy a decir desde ahorita, gente. Ahí les va mi opinión. Yo siempre lo he comentado. Desgraciadamente, el ser soldado principalmente no es para cualquiera. Existen 3 tipos. El que nace para ser soldado, el que se hace soldado y el de que de plano no tiene madera para formarse como soldado. ¿Por qué? Yo siempre se los he dicho, yo cuando causé alta me llamaba la atención, pero al momento que me doy cuenta cómo está el baile, pues ni modo, me formo como soldado, ¿no? Ya estoy ahí, pues ni modo, lo que venga, hay que echarle fibra, hay que echarle gana, hay que salir adelante, hay que buscarle lo bueno o lo malo, y me formo como soldado. Hay gente que nace para ser soldados, güey, que es cuerudos, loco. Los traes al pedo. Hay gente que me tocó verlo en adiestramientos, que era el que siempre apañaba, güey. Apañó y era mamadísimo el güey. Mamado estaba, pues donde cada ratito lo ponían a hacer ejercicio, donde apañe y apañe y apañe. Ni respeto para ese vato, porque ese güey sí nació para ser soldado. Y hay gente que de plano no tiene madera de soldado, que la hace de emoción, no le gusta y esto y lo otro. Y es respetable, carnal, porque las Fuerzas Armadas no es para todos. Es un sistema que desde adiestramiento, yo siempre lo he dicho, el soldado, ¿para qué está adiestrado? Para echar madrazos, güey. Tú no puedes formarle un carácter a una persona con que tenga un adiestramiento bestia, güey. Como en las películas, ¿no? A toda madre, no. Pero esto no quiere decir que yo esté de acuerdo totalmente con todas las prácticas que pasan dentro del medio. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, si tú al soldado, aunque lo traigas al pedo, lo enseñes, lo adiestres, pero le das buena alimentación, lo dejas que descanse, les das sus saberes, su pago y no le quitas la feria, créeme que la lealtad se queda y no hubiera deserciones, no hubiera bajas, ni hubiera gente que saliera resentida del medio y se brincara la maña como muchas personas que han pasado por el adiestramiento militar, se van y se brincan al otro bando.
Aquí el detalle es de que desgraciadamente dentro del medio militar este tipo de prácticas siempre se lleva. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El soldado es un negociazo, carnal. Es un negocio que no te imaginas del soldado. Entonces es mucho dinero al soldado. Madre, güey, como está chipeado de darle cumplimiento a la orden, lo que tú le mandes a hacer el soldado lo va a practicar. Obviamente que hay órdenes contrarias y obviamente hay órdenes contrarias que en algún momento nos tocó hacerlas y va a haber órdenes contrarias que tú, si tienes experiencia, las vas a analizar y vas a decir, no, alto el fuego, güey, momento. Si yo hago eso, me voy a meter en problemas. O a ver, no, pues yo creo que esto no hay pedo. Sí lo podemos hacer. ¿Sale? Entonces, vamos a ver en qué otro tipo de cosas entras, pero me llama mucho la atención que en realidad no contó lo que él vivió, lo que a él le pasó. No, yo recuerdo que un día estábamos y que nos pasaron a formar. Ese es otro tipo de cosas que yo siento que ya están fuera de un adiestramiento, de una mística, ¿no? Que no te dejen dormir, que no te dejen descansar cuando tú estás en un plantel de estudio. O sea, hay diferencias, carnal. Cuando tú estás en un plantel estudiando, preparándote para hacer algo y en un adiestramiento. Un adiestramiento te entiendo que estás adiestrándote para echar madrazos y que el dormir, olvídate, carnal. Si duermes 3, 4 horas, te fuiste Ricky. Entonces es un adiestramiento. Pero cuando tú estás estudiando, que aparte de eso, no te dejen dormir, no te dejen descansar y estés estudie y estudie. ¿Qué pasa? Obviamente que llega el día del examen y ¿qué crees? No sabes nada, carnal. Y me podrás decir aquí, no, es que yo estudio en la madrugada, no duermo estudiando y que lo que tú quieras. Viejo, todos los que estuvimos formados en un plantel militar, sea colegio, sea escuela de formación, como tú le llames, sabemos que se ocupa esto para poder pasar muchas veces los exámenes. Y no es porque seas burro, güey. Es simplemente porque no te dan tiempo para descansar y no puedes dormir y estudiar a la vez. Por lo menos mi capacidad no da para tanto, carnal. A lo mejor tú sí porque eres hijo de Albert Einstein, ¿verdad? Pero esto es mi experiencia. Vamos a ver qué más cuenta este elemento. Pues hay varias máximas, ¿no? Que no se habla en este país mal, de la Virgen de Guadalupe y del Ejército, ¿no? Y me imagino que además tú tuviste que tomar la decisión de empezar a hablar al respecto, porque también tenías la otra opción. Me quedo callado, no cuento esto, que es una especie de secreto que únicamente pasa intramuros, o lo hablo, o empiezo a denunciar lo que yo vi, lo que yo viví. ¿Y cómo tomas esa decisión? Mira, me parecía un tema de justicia, pues porque, bueno, a ver, ya mi sueño profesional estaba arruinado, pero pensé, quizás si yo hablo e insisto en esto, le voy a ahorrar en 10 años o en 20 años a algún otro joven cadete esa decepción y que quizás sí continúe su vida militar y tenga esa posibilidad. A lo mejor y se sale, pero por otras razones, encontró un mejor trabajo, pero que no se salga por eso, ¿no? Y al principio enfrenté mucha resistencia, mucho descrédito. Yo tengo ahí mi séquito de bots de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa que siempre me hacen marcaje personal. Yo creo que yo también tengo mi ejército de bots de la sección segunda, ¿eh? Saludito para todos mis seguidores de la sección segunda. Que pues siempre están infiltrados en mis comentarios y todo eso, ¿no? Hoy entiendo por qué me la dían tanto con los comentarios, ¿no? Saludito para todos mis seguidores de ahí de la S2. Y me están fregando todo el día. Y la verdad me da un poco risa porque al final ha sido la respuesta de cualquier abusador, ¿no? ¿Qué es lo primero que no le gusta al marido golpeador? Que alguien diga, oigan, me golpea, ¿no? El pedir ese auxilio. Y me parece que mucho de la popularidad del ejército, porque siempre sale muy bien evaluado en encuestas de opinión y la gente tiene un cariño, responde al hecho de que ha sido un ejército ausente. Es un ejército con el que no convivimos mucho hasta que empieza la guerra contra el narco. Antes del inicio de esa guerra, pues el pueblo convivía con su ejército en los desfiles, convivía en plan DN3. El desastre natural y se acabó. Y pues bueno, es como un cortejo, ¿no? Pues sí, cuando empiezas a salir con alguien todo es maravilloso hasta que te das cuenta que deja sus calzones tirados, que claro, está así pedorreándose todo el tiempo. Entonces, eso me parece que ha sido la erosión de la imagen del ejército cuando empieza la guerra contra el narco, que ya esa violencia que antes estaba escondida, pues ahora de pronto la empieza a sufrir el ciudadano, explotan las estadísticas de quejas ante CNDH contra personal militar o las carpetas de investigación por allanamiento de morada, por, digamos, delitos equiparables a lo que sería una violación a derechos humanos. Y pues yo empecé ese activismo a contracorriente y culminó en algo muy bueno el año pasado, que fue cuando, después del lanzamiento de la película Heroico, al ejército no le queda de otra que publicar una docena de reformas a la ley de educación militar y a su legislación secundaria,
fíjate, no prohibiendo las novatadas, sino prohibiendo el que la novatada se haga pública, que la novatada llegue, como yo, a alguien que lo denuncie. Porque eso lo decía un abogado que trabaja temas de derecho militar, el licenciado Toledo. Él decía, el bien jurídico tutelado de todas las leyes de la Sedena es la imagen de la Sedena. Y en ese sentido, en algún sentido es una victoria, porque después de 10 años esa presión funciona. Hay al menos un reconocimiento, ¿no? Digamos. Pero a mí se me hace muy chistoso. Yo he formado parte de 2 procesos legislativos, pero a base de estar chingando. O sea, no fue porque yo redactara las leyes. La primera fue la Ley de Seguridad Interior. Yo era parte del equipo de asesores de Enrique Peña cuando se redacta esa ley, y mis análisis técnicos eran que eso era una locura, era un bodrio de ley, que la seguridad interior habría que desterrarla de nuestra concepción de la seguridad nacional. Y aunque el ejército y Cienfuegos presionan para que salga, es eventualmente la Suprema Corte quienes con esos argumentos tumba la ley, esos y otros más de derechos humanos. Y el segundo proceso es digamos, a mí la Sedena no me invitó a escribir el nuevo reglamento de la Ley de Educación Militar, pero si lo lees parece que salió de mi Twitter, ¿no? Es decir, a base de estar fregando 10 años, ¿no? Oye, y justo quería platicarte de cómo esta película, Heroico, te termina dando la razón de algo que tú eras prácticamente una voz solitaria, el único loquito del llano, diciendo... Ojo, las novatadas, desde ahí se están formando criminales en el seno de una estructura de gobierno que todos aplaudimos, que todos veneramos. Y de repente, el loquito del llano que eras tú, empieza a juntar voces y tiene que ver esta película, que justamente es una ficción, pero basada en hechos reales, que va contando toda la descomposición que hay en estas escuelas militares. Y el que no la ha visto, es una película devastadora, el final es brutal. ¿Cómo te sientes cuando sale esta película y dices, ya no soy el único, ya estamos muchas voces contando este secreto que se ha querido mantener por años en el ejército mexicano? Fíjate, fue chistoso porque yo en realidad no estaba enterado de la película, y de pronto, igual, los bots de la Sedena atentamente me empiezan a poner mucha atención. Ya te fuiste a culear, hiciste una película, y yo no sabía de qué me hablaban. Y empiezo a rascarle y veo ya la publicidad, ya estaba estrenada la película, solo estaban anunciándola. Entonces había como que gente que pensaba, Víctor escribió el guión o la está produciendo, y yo ni enterado. Y empiezo a publicar en el marco de la película, oigan, pues si algo suma a esta publicidad, pues yo cuento mi experiencia. Se hace viral, llega a muchos noticieros. Yo ya tenía algo de presencia mediática, pero digamos como que eso ya fue muy, muy visible. Y David Sonana, que era el director, en agradecimiento, me invita a la premiere. Incluso me dijo, oye, pues fue una gran divulgación la que hiciste, porque, por ejemplo, el plan original era creo que hacer solo 300 rollos de la película para que llegara solo a zonas metropolitanas. Me dijo, ya lo triplicamos, porque ahora sí queremos que llegue a todos los cines del país, porque hubo muy buena recepción. Y yo le hice solo una observación a David, porque la película tiene como una subtrama de que los cadetes que siguen la película también son criminales en su tiempo libre, ¿no? Se dedican a robar. Y yo le dije, mira, a ver, sí pasa, eso sí es común, pero a mí me parece que lo escandaloso de esta historia no es su vida criminal de fuera, sino su vida criminal dentro, agrediendo cadetes, violando cadetes, extorsionando cadetes. Para mí ese es el núcleo de la historia que hay que contar, pero bueno, ya la película ya estaba terminada y en realidad se lo dije solo. Así es. Sí, yo también vi la película, mi gente, y les puedo decir de que prácticamente sí se sale como que ya con eso de que hagan cosas fuera, hemos escuchado tantas cosas que ese tipo de prácticas se realicen. Pero, híjole, no sé. Aquí quiero que todos aquellos guacholovers me dejen aquí en un comentario. Les digo, y vuelve otra vez en hincapié a lo que les voy a decir. Nacen, se hacen y de plano que no quieren ser soldados. ¿Por qué si hay personas que se gradúan? ¿Por qué si hay personas que les inculcan ese amor a la patria, ese amor a México, ese amor al trabajo, ese amor a defender? ¿Por qué si salen personas que han llevado a un ejército a un nivel? ¿Por qué? Es lo que quiero que me comenten, pues. O sea, ¿por qué sí hay personas que están de acuerdo que todo lo que pasaron, mis respetos? Esto de lo que pasa dentro de una instalación militar, de formación, todo el mundo lo sabe, güey. Todo el mundo lo sabe. Desde la clase, desde el cabo cocinero, el cabo peluquero, hasta el coronel, el general, el director, todo mundo sabe las prácticas que se realizan porque en su momento lo vivieron. Nos metemos aquí en el rollo de intendencia y dice, ay, güey, es que yo no me doy cuenta que en los comedores militares les den la comida al perro. Viejo, tú también pasaste el comedor en algún tiempo.
los generales, si el intendente no les da buena comida, den parte, que no sé qué, viejo. Si alguna vez fuiste comandante de batallón y el intendente se puso bello el camello. O sea, ¿por qué quieren ocultar el sol con un dedo, pues? Pero bueno, eso es lo que quiero que a mí me digan, pues. O sea, ustedes guacholovers, que me digan, sí, yo tuve un adiestramiento de la fregada, pero yo salí con ganas de defender el país. De nada, en una novatada. Los mandan al mar sin saber nadar. Y con su casco, o sea, el nado de combate tiene su chiste, hay que impermeabilizar la mochila, es como una técnica de nado de rana, o sea, no, digamos, es difícil hacer una infiltración anfibia, tiene su chiste, tienes que hacer silencio porque si no es evidente que estás llegando. Y luego, aunque no son novatadas, también empiezan a ocurrir muertes en la marina. Este cadete que fallece en un accidente de paracaidismo, que además es el primer y único accidente de toda la infantería marina en la historia de la Armada de México, o los cadetes en el ARM Cuauhtémoc, en Brooklyn, que de pronto, imagínate, estaban en su viaje de graduación, estaban de fiesta en Nueva York y que ya no, o sea, en un segundo estaban vivos y de pronto ni se dieron cuenta con qué chocaron y se ahogaron en el Hudson, les dio hipotermia. También hay muchas muertes así que se camuflan como accidentales y que, pues claro, como la Fiscalía Militar es la que investiga, pues nunca hay esa auditoría externa de en qué condiciones murió un cadete. ¿Tú crees que ha habido muchas más muertes de las que nos hemos enterado? Sí, 100%. Muchas clasificadas como accidentes o que retroactivamente se firma la baja del cadete para decir, bueno, esto ya ocurrió fuera de su vinculación con el ejército. ¿Es en serio? Sí, claro, sí. Ese tema está muy interesante, carnal. Ese tema de que te pasa algo siendo militar y que el mando diga, eras militar. Ya te pasó en tus horas de franquicia, te pasó, te desertaste, no supimos nada. Aquí lo dieron faltando primero, segundo, tercer día. Desertó y no sabemos. Es una forma que yo siempre lo he dicho, que el mando se lava las manos, carnal. Pues es relativamente fácil falsificar una firma. O, si ya pasó, pues le das una lana a las familias. Y hay familias que 500,000 pesos podrían decir, ay, pues es muchísimo dinero y lo voy a recibir. Pero incluso hasta en fríos números, solo lo que tu hijo iba a ganar en el ejército en 20 años de carrera es mucho más que ese dinero que te están dando. Pero pues sí, también aprovechan esa vulnerabilidad y que hay gente muy sacatona. A mí siempre me han dicho, un día te van a matar. Pues sí, estoy consciente, pero llegue ya se los di. O sea, ya cambiaron una docena de leyes por lo que llevo diciendo una década. Y ya le avisé a la Juventud de México, si van a entrar, sepan que esto les va a pasar, porque hay mucho secreto. Yo tenía un tío abuelo, el general Soto. Yo creo que ahí como que tenemos la misma, como que concordamos yo y esta persona, porque igual mi contenido siempre ha tratado eso. Si tú vas a entrar al ejército, sepas lo que vas a vivir. ¿Para qué? Para que no te agarre de sorpresa. Entonces, yo les digo, si tú me pides una recomendación y me dices, oye, sargento, quiero ser militar, ¿qué me recomiendas? ¿Que entre o que no entre? Yo te puedo decir, ¿sabes qué, carnal? Estudia y trata de hacer una carrera lejos del ejército para que tengas tiempo con tu familia. Pero si tú traes el gusanito, traes la espinita de portar un uniforme del ejército, de la Marina o la Guardia Nacional y quieres probarlo, adelante, carnal. Pero vas a pasar esto, vas a vivir esto, tienes que aguantar posición, mejor ni te metas, güey. Entonces, yo creo que en eso como que ahí como que tenemos cierto, como que concordamos en esa parte. Más un hijo de la chingada. O sea, no, el güey platicaba, se empedaba y decía, sí, yo maté a tal güey y torturé a tal güey. Y me acuerdo que él me dejó de hablar cuando entré al ejército porque pues, no le pedí permiso y no lo hacía por él. Mi vocación nació de otro lado. Y me dejó de hablar porque, y ese fue el único día que quizás tuve una conversación real con él. Me dijo, eres un idiota, vas a beber agua con meados, vas a estar en la puta sierra, te van a matar quizás tus propios soldados. Pero es algo que, digamos, nunca se te dice, ¿no? Te dicen, ay, vas a tener una vida difícil, pero ya que te digan, te van a agarrar a tablazos hasta que te dejen el culo negro, eso ya es muy diferente y hay que decirlo así de expreso para que quien entre sepa que se está metiendo. Sí, porque además suavizar esas palabras o esas experiencias no ayudas a nadie. Tienes que contarlas con esa crudeza para que diga, híjole, no hay sorpresa en ese sentido, ¿no? Sí, pero además el problema es la hipocresía, porque en Estados Unidos sí te avisan. Es más, hasta está en el temario, tal día te voy a meter con una granada de gas lacrimógeno y tienes que toser tantas veces. O sea, hay un reconocimiento también porque ese sí es un ejército de veras, que sí pelea guerras y sí tiene una amenaza existencial. Nuestro ejército pues siempre ha sido una policía disfrazada, que siempre, o sea, hay diarios hasta de cadetes en la época de Porfirio Díaz quejándose amargamente de su entrenamiento de, oye, ¿por qué a mí me enseñas tácticas de guerra prusianas y lo que voy a hacer es pelearme con bandoleros en la Sierra de Guerrero? O sea, a nivel táctico esto no me sirve. Y
Y el problema es el doble discurso, que el sistema educativo militar te dice esto no pasa. Y fíjate, yo me acuerdo, porque cuando sales hay un proceso para ver si esto está pasando, un examen médico, un examen psicológico. Y me acuerdo que la jefa de la sección pedagógica me pasó un cuestionario, decía, ¿por qué se va? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me extorsionan? Se lo entrego todo lleno, todo contesté que sí. Y me dijo, uy, joven, ¿qué no sabía que venía? Y yo digo, pues tú para qué me preguntas, ¿sabes? O sea, es una locura. Es eso mismo. Sí, claro. Es lo que le digo, güey. O sea, es un secreto a voces esa madre. Todo mundo sabe que es una práctica que se lleva una mística dentro de un plantel militar. Pero está aquí la otra palabra bien dicha del ejército. No hay pedo hasta que hay pedo. Mientras los cadetes no se quejen libremente, no pasa nada, carnal. Te puedes quejar dentro del medio y pues como que ya viene este cadete a quejarse. Hay que traerlo al pedo al viejo, ¿no? No en todos los casos, a lo mejor ahorita ya cambió todo ese sistema que te dice, si pasa algo, güey, si a ver, ustedes instructores y los cadetes se quejan porque lo están madreando o algo, va a haber consecuencias. Puede ser que ya haya cambiado, pero cadetes que sean de reciente, que se hayan graduado en el 2026 o que están cursando hoy en el 2026, déjenme aquí en los comentarios, carnal. Yo sé que te amas ser aguilucho, pero déjate aquí tu experiencia para que la nueva reclutada sepa que si va a entrar no se va a andar ahí culeando, como decimos, ¿no? Oye, y no es poca cosa hablar del ejército en estos términos para ti. ¿Cómo ha sido, ya me dicen, los bots, que son a veces lo de menos, ¿no? A veces el acoso cibernético, dices, bueno, pero pues me imagino que también amenazas, veladas, no tan veladas. ¿Cómo ha sido para ti ser tan vocal al respecto? Sí me han amenazado de muerte un par de veces y creo que la última me dolió mucho, que ha de tener un par de años, porque además me la hicieron llegar con un amigo, para que supieran que era de veras, ¿no? De, oye, hermano, pues me duele mucho tenerte que decir esto, pero el mensaje es que el segundo strike y es el tercero ponchado, ¿no? Entonces, sí me ha pasado eso y sí, la verdad es que siempre llego a mi casa pensando a lo mejor y ya este será mi último día en la tierra, pero al final trabajo en seguridad nacional porque requiere de un arrojo y de una valentía que es difícil aprender, o sea, muchas veces mucho de carácter. O sea, yo he estado en muchas situaciones de emergencia donde yo he tenido que reaccionar a emergencias médicas o temas duros de seguridad, atender botones de pánico, esta clase de cosas. Y me gusta quién soy en el sentido de que yo soy una persona muy ansiosa, pero cuando estoy en mi trabajo me vuelco y saco el pecho y estoy ahí, ¿no? O sea, me tomo muy en serio ese rol de que estoy ahí para proteger a las personas. Y sí, o sea, sé que es una posibilidad, pero el llegue ya se los di, ¿no? Ya los expuse y me pueden hacer lo que quieran. Esta exposición es la semilla de la futura crisis de identidad que tendrá eventualmente el ejército, decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuándo crees que llegue esa crisis? Tú has estudiado mucho, evidentemente, el ejército y conoces también sus propias inseguridades, sus propios recelos. ¿Qué crees que pasa con este ejército que tenemos en este momento en unos 10 años o en 15 años? Mira, todos los ejércitos del mundo han tenido crisis de reclutamiento, pues porque al final los salarios no son nada del otro mundo. Quizás lo único que medio se diferencia es la seguridad social, pero yo me atendía en el ISFAM y la realidad es que no es tan diferente de un IMSS, de un ISSSTE, o sea, no es la gran seguridad social. Ahorita hay una enorme crisis de medicamentos en hospitales militares. Y hay una crisis porque ya el nacionalismo va de salida, ¿no? Los jóvenes hoy son mucho más cosmopolitas y en lo que piensan es, quiero estar jugando videojuegos, quiero ser influencer, quiero una vida cómoda, no una vida de sacrificio constante. Y ahorita eso ha pasado con la Guardia Nacional, que tuvieron que relajar los criterios y está entrando puro elemento que no sabe manejar o que empieza la balacera y que se acobacha, que no sabe cómo reaccionar. Y pues bueno, que resolvieron esa crisis siendo más laxos con la contratación, pero la realidad es que la cantidad de gente que cubra un perfil policial o militar es muy pequeño, o sea, porque hay filtros de entrada por el peso, los escáneres de la vista, o sea, hoy yo ya probablemente no sería elegible con las dioptrías que tengo. El pie plano. El perfil psicométrico, porque hay gente que es muy violenta, hay gente que es muy sacatona, entonces necesitas algo intermedio. O sea, en estricto sentido, la población elegible en un país, en Estados Unidos apenas sacaron un estudio de eso, creo que era un cálculo así como menos del 3% de la sociedad estadounidense cubre el filtro. Y si eso le agregas la variable de y que además quiera entrar, pues es una demografía diminuta. Claro. Entonces, no es un ejército. Es que, qué ironía, o sea, yo creo que López Obrador logró su cometido, porque él se lo tragaron los militares diciendo, cuando él dijo, si por mí fuera, desaparecería el ejército y solo tendría una Guardia Nacional. Y ahorita, como la Guardia Nacional es el ejército,
y se come esos recursos, se come ese protagonismo, creo que inevitablemente en 10 o 20 años eso va a pasar, una confrontación entre quienes hoy son Guardia Nacional y quienes son Ejército, y habrá que ver si se repite lo que pasó con la desaparición de la Policía Federal. Pero sí, este ejército, con la guerra contra el narco, dejó de ser ejército. Es una policía, pero sin los controles de una policía, sin la rendición de cuentas o sin el reclutamiento meticuloso que tendría que tener una policía. Y es un ejército que ya se desnaturalizó. Hoy es un bodre de otra cosa. Son un servicio nacional de albañiles, son un servicio nacional de operadores de trenes turísticos, pero ese ya no es un ejército, ese es un chichón de la administración pública. Pues nunca tuvimos oportunidad. Pues ahí, hijo de la madre, sí es cierto, güey. Por ejemplo, ya ven ustedes los que conocen yo no soy político, ni el canal es de política, ni nada de esa madre, ¿no? No, es un tema que no me gusta tocar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en eso de que el cabecita de algodón le mentaba la madre al ejército. Pero el ejército está tan acostumbrado a seguir al comandante, o sea, a seguir al grado, seguir al cargo, seguir a la jerarquía, que no importa quién se la ponga, ¿eh? Así como en su momento se la puso el cabecita de algodón y en este momento está la presi y llega otra persona con otras ideas y se monta el grado de un águila y 5 estrellas, porque esa es la jerarquía que tiene a nivel militar el presidente. Cualquier persona que se lo monte y dé ideas o quiera hacer uso del ejército, los mandos, lo van a hacer porque están subordinados siempre a un mando. Entonces ahí, híjole, madre, güey. Otra cosa, sí es cierto, los operadores del Tren Maya son militares, todos son militares, ¿no? Y pues, oye, sargento, sí, güey, porque hay convocatorios que llegan a las unidades militares para que tú seas operador del Tren Maya, carnal. Entonces vamos a ver qué dice el viejo aquí. Ganar esta guerra. Bueno, que por sí ninguna guerra se gana, dicen los clásicos, y hay menos una guerra contra las drogas, ¿no? Que son absolutamente imposible. Pero nunca tuvimos oportunidad realmente con lo que me dices. Es decir, como se planteó, esto íbamos a perder sí o sí, porque nuestro ejército no estaba diseñado para los objetivos de la guerra contra el narco. Hay una frase de un general estadounidense de la guerra civil, decía, no porque tengamos el mejor martillo significa que todos los problemas son un clavo. Y hay ocasiones donde un ejército o la parte más agresiva de una policía, que son sus unidades de fuerzas especiales, te sirven, pero en su mayoría, si tienes una fuga de agua, no la voy a resolver a martillazo, necesito el desatornillador, necesito herramientas más quirúrgicas. El problema de la guerra contra el narcotráfico es que es una guerra contra el placer y es un producto cultural en muchos sentidos ajeno a México. Hace 100 años tú podías comprar en las boutiques, en los abuelitos de las farmacias, semilla de amapola, cannabis, no había una animadversión directa hacia las drogas. Curiosamente viene de otros lados, ¿no? Como el sentimiento antimigrante en la revolución, para los migrantes de Asia que consumían opio, y mucho de esto vino de Estados Unidos, de el intento en paralelo que fue la prohibición del alcohol y la prohibición de los opioides, que al menos así es como nace la guerra contra el narco en Estados Unidos, que además responde a variables socioculturales muy específicas. Estados Unidos es un país puritano. En cambio el católico, me confieso otra vez, no pasa nada, puedo seguir pecando, ¿no? Claro. Y es muy tonto querer erradicar el placer porque, por ejemplo, a mí se me hace muy simpático que en Estados Unidos los únicos condados donde hay intoxicaciones por Listerine, del enjuague bucal que todavía se vende con alcohol allá, son los condados que no han levantado la prohibición desde hace 100 años. O hay gente que se droga inhalando latas de aire comprimido como los que se usan para limpiar el teclado de tu computadora, ¿no? O sea, tú podrías usar un botón mágico y decir, ya, desaparece el fentanilo. La gente siempre va a encontrar algún tipo de mecanismo para evadirse. Hoy tenemos dos asesinos silenciosos, los teléfonos y el azúcar. Estamos consumidos, nuestra amígdala secuestrada viendo el teléfono todo el día, que reduce nuestras capacidades cognitivas. Y no se diga el azúcar, ¿no? Las primeras 5 causas de muerte en México son causas por estilo de vida. Es hipertensión, es diabetes, y no vemos a la Guardia Nacional haciendo incautaciones de gansitos o de bebidas azucaradas. Ahí hay un tema más bien de psicología del riesgo, ¿no? Del riesgo percibido versus el riesgo real que enfrenta la persona. Claro. Entonces, lo que me estás diciendo es básicamente, no teníamos las capacidades, no era una guerra nuestra, primero, no teníamos las capacidades. Hoy, ¿cómo evalúas? ¿Cómo estamos? Vamos a cumplir, bueno, muchos cuentan distinto a las fechas de inicio de guerra contra el narco. Yo uso el 11 de diciembre de 2006, que es cuando se inaugura el operativo conjunto de Michoacán, me parece, ¿no? 7,000 soldados que van a la tierra de Felipe Calderón y militarizan la seguridad pública. ¿Tú estás más o menos en esa fecha para la guerra contra el narco? A ver, digamos, si somos muy exquisitos y hablamos de toda la historia de la campaña antinarcóticos en general, el primer paso quizás sería el gobierno revolucionario, que con esto de la migración, que además hubo un genocidio de ciudadanos asiáticos, unos masacres en Tijuana, claro, en Ciudad Juárez.
Esos son los primeros intentos de prohibición, que además lo mismo pasó en Estados Unidos. Llegaban migrantes de otros lados y la forma de no verte tan racista es decir, lo que saco es una legislación contra lo que consume el migrante, no contra el migrante en sí mismo. Después el reglamento de toxicomanías. Además se nos olvida que en México hubo un periodo donde se despenalizaron todas las drogas, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas, que hasta había dispensarios donde el gobierno gente, daba... Vamos a adelantarle un poquito porque siento como que ya se metieron a otro sistema de lo que habíamos iniciado, de lo que en realidad se vive dentro del ejército. Vamos a adelantarle un poco. Estas sustancias para los adictos. En ese sentido, o Harfuch, ¿no? Harfuch estaba en Guerrero cuando pasa lo de Ayotzinapa. O sea, muchos de ellos son en algún sentido los arquitectos de ese fracaso. A lo mejor no porque lo provocaron, pero sí han sido parte de la larga cadena de administradores que ha tenido ese caos que no se resuelve, que ocupa ese redespliegue y nunca queda resuelto definitivamente. ¿Dónde estamos hoy, Víctor? Estamos 2025, vamos por, si yo cuento 2006 y el siguiente es 2000, vamos ya por 2 décadas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo evalúas hoy el estado de la guerra contra el narco? Primero, a ver, ¿qué hay que decir que sigue? Porque el gobierno federal dice, se acabó la guerra contra el narco en 2018. Y eso no es cierto. A ver, una estrategia se mide no por sus marcas, sino por sus comportamientos. La estrategia sigue siendo una estrategia militarizada, que pone como actor central a las Fuerzas Armadas en detrimento del presupuesto, del protagonismo de corporaciones civiles. 2, es una estrategia federalizada. Llámale Policía Federal, o llámale Gendarmería, o llámale Guardia Nacional. Es algo que le quita recursos a las policías locales, como la desaparición del Fortaseg, y eso lo traslada a corporaciones federales. Es una estrategia basada en lo mediático, que es ya detuve a tal capo, le tomo la foto, lo extraditamos, pero las organizaciones criminales tienen mucho mejor reclutamiento, o sea, deben tener una versión mucho mejor de LinkedIn, porque ellos nunca se quedan sin cuadros de mando, ¿no? Claro. Ellos no sufren de falta de personal, son muy resilientes. Y en los números estamos igual, o sea, cada sexenio entrega peores números de homicidios. Usando números redondos, Felipe Calderón entrega 120,000 homicidios en su sexenio. Enrique Peña entrega 150. López Obrador presenta 200. Y siempre hay algún tipo de excusa de por qué mi sexenio fue el bueno. Felipe Calderón dice, no, pues yo soy el que entregó menos. Pues sí, pues porque antes de destruir algo hay una secuencia. Si voy a quemar una cortina, pues sí, te aseguro que los primeros grados que tenía el cerillo eran poquitos, pero eso después se hace una bola de humo. Enrique Peña presume que la primera mitad de su sexenio había pocos homicidios. Sí, pero lo que no te dice es porque ordenó un repliegue de tropas. Hubo 30-40,000 elementos del ejército mexicano que salen de la calle, porque Enrique Peña dice, no, a ver, aquí hay un problema que está correlacionado con el despliegue federal. Y luego López Obrador, ¿cuál es su excusa? Es que ya me lo entregaron hecho un desastre. O sea, siempre a quien se lo preguntes tendrá alguna buena excusa. Bueno, yo creo que ya se meten fines políticos, raza. Los mismos los que se están auditando. A esos son los cuates que... de violar la soberanía mexicana. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, la reacción a este video, porque ya siento que ya se metieron en fines políticos y la neta aquí este canal no negativo, nos metemos en ese pedo, ¿no? Moraleja, raza, moraleja, mi respeto para las 2 personas de este podcast. Vayan a verlo, si quieren verlo, el video original, vayan a verlo a su canal. Pero igual invito a todos aquellos elementos que son egresados del heroico colegio militar a que den su opinión. Independientemente de que aunque quieras ocultar que te tablearon o que te chiquitearon, carnal, da tu opinión. Sí, me tablearon, pero es un adiestramiento que me sirvió psicológicamente para poder el día de hoy combatir. Es un adiestramiento que en su momento yo miré como un abuso, pero el día de hoy me sirve porque me formó mi carácter para esto. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que pasa dentro del medio y como lo dije y lo vuelvo a reiterar por tercera vez en este video. Unos nacen para ser soldados, otros se hacen soldados y hay personas que de plano no tienen madera para pertenecer a las Fuerzas Armadas. Y esto lo digo con todo respeto para que no vayan a agarrar sus muñecas, que tú, que yo, que mire, que aquel vato, que no sé qué y que no sé cuál sale. Entonces, igual, gente, no tiene nada que ver, pero si les gusta la gorrita, recuerden que en la página de Barco hay un 10% de descuento con el código Víctor Kilo-Sargento 43. Sale 10% porque se echen la vuelta en todas las gorras. Hay un 10% de descuento con ese código. Si nada más que así nos vemos, vayan a ver el siguiente video porque vamos a ver la otra parte. Vamos a ver la otra parte, gente, de este asunto. Entonces, si nada más que así, nos vemos. Bye.